Bien, hermano, Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestro discipulado. Le vamos a pedir a nuestro hermano David que nos guíe en una oración para estar comenzando ya nuestro discipulado. Dios te bendiga, David. Señor, vamos a tu suficiencia a través de nuestro Hijo, Señor, te damos porque por el tiempo que nos da, Señor, le podemos juntar con mis hermanos, Señor, a través de esta vida. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, damos gracias al Señor, ¿cierto?, por poder estar juntos en este nuevo discipulado. Siempre el Señor tiene palabras de bendición para nuestras vidas, para poder ser edificados, ¿cierto?, a través de la palabra. Recordemos un poquito lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada. ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó que se puede tomar la señal? Para arriba, ¿Me escucha mal? ¿Mano Leonel no escucha mal? Ya. ¿Quién se acuerda de lo que pudimos estar aprendiendo la semana pasada? ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Hermanos, ¿me escuchan? Amén. ¿Quién se acuerda de lo que pudimos estar aprendiendo la semana pasada? Estuvimos hablando de Pedro, ¿cierto? Y estuvimos aprendiendo sobre cómo el Señor nos bendice a pesar de la prueba, de las circunstancias que tal vez estamos viviendo como hijos del Señor. Entendíamos que a pesar de que tengamos que padecer tal vez con algunas dificultades, con algún problema, con alguna prueba, ¿cierto? No debemos de temer, no debemos de amedrentarnos, ¿cierto? Por lo que tal vez alguno nos quiera hacer daño, nos quiera lastimar. Entendíamos que si estábamos en el Señor, Él, el que nos libra, nos rescata, el que edifica nuestras vidas, el que nos da también la sabiduría para poder defendernos nuestra fe con mansedumbre, con templanza, el ser paciente a pesar de las circunstancias, ¿cierto? Y teniendo una buena conciencia delante de Él, que a pesar de lo que murmuran de nosotros tal vez los que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Somos bendecidos por Dios, somos respaldados por Él y que haciendo lo bueno, ¿cierto?, podemos también vencer al mal, vencer el pecado, vencer la maldad, ¿cierto?, que muchas veces está a nuestro alrededor, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y es Dios el que nos fortalece a través de su Espíritu Santo para poder, haciendo el bien, vencer al mal. Eso fue más o menos lo que pudimos estar aprendiendo la semana pasada. Dios bendiga a mi hermana Rosa, que se viene uniendo al discipulado de hoy. Hoy día vamos a estar compartiendo en Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro, capítulo 3, versículo 18. David, si me escuchas, ten el ojo de que si algún hermano quiere hablar, le des el audio, porque, por ejemplo, mi hermana Rosa a veces lee para que le quite el mute, ¿ya? David. Sí, solicitar para activar el audio. Si los hermanos pueden reactivar el audio. Avísale. Lo que estamos haciendo, hermano, es que el hermano David está controlando el discipulado, los que entran, ¿cierto?, y los micrófonos. Por eso David, por ejemplo, activa el micrófono ahora de la hermana Rosa, porque le vamos a pedir que lea.
Ahí estoy tratando de activarlo. Ya, te pilló la tecnología. Pero le voy a pedir a la hermana Rosa a lo mejor que active. No, porque tú le desactivaste el audio, parece. Voy a ver si estoy tratando de activar. Ya, pero yo lo voy a leer mientras para que podamos avanzar, si no vamos a demorar mucho. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Perdón. Dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cuando la palabra nos enseña que nosotros debemos morir a nuestra carne, morir al pecado, hace referencia justamente al ejemplo, a que sigamos el ejemplo, a que sigamos la enseñanza de Cristo, así como Él murió, ¿cierto?, en la carne, crucificando su cuerpo, su carne, fue más allá de lo físico, fue más allá de lo que ven nuestros ojos. Cuando Cristo, la palabra enseña que él fue crucificado y murió en su carne, habla de algo espiritual, habla de algo que nosotros no vemos a simple vista con nuestro ojo, habla de que cambió su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de actuar. O sea, ¿y cómo lo podemos ver? A través de la historia y de las enseñanzas que podemos aprender de Jesús, donde vemos que Él era puro, sin mancha, sin pecado. O sea, no había maldad en Él. No vivió la corrupción que a veces nosotros vivimos. No vivió en pecado como a veces nosotros vivimos, ¿cierto? Porque lo aprendimos de los que nos rodean, porque lo aprendimos en nuestro trabajo, en la escuela, muchas veces también de la familia. Y Él, ¿cierto?, crucificó en su carne, pero fue vivificado en espíritu. Él vivió en el espíritu y vivió y resucitó en el espíritu. Es también ese llamado para nosotros, como Cristo dice que padeció una sola vez por los pecados. Él, siendo justo, siendo sin pecado, hizo ese sacrificio para llevarnos a Dios. Y es lo mismo que la palabra nos pide a nosotros, nos pide, sabemos que solo Cristo pagó ese precio de carne, de ser crucificado, de ser colgado y maldito en el madero, ¿cierto? Pero venció la muerte, venció la maldición de la muerte y resucitó. Eso solo lo puede hacer Cristo. Pero sí, cuando hace referencia que nosotros también debemos de hacer morir lo terrenal, hacer morir la carne, hace referencia a que dejemos nuestro viejo hombre, nuestra vieja manera de vivir, o de la forma en que a lo mejor todavía vivimos. Pedirle la ayuda al Señor de que ese viejo hombre con su carácter, con su manera de actuar, con su manera de pensar, vaya muriendo, ¿cierto? Y darle espacio y cabida a que el Espíritu de Dios, ¿cierto?, vaya moldeando nuestro carácter, vaya moldeando nuestra mente, vaya moldeando nuestra manera de actuar, y así como Cristo murió en su carne, pero fue vivificado en el Espíritu, también nosotros veremos morir nuestra carne, pero espiritualmente vamos a ser fortalecidos, espiritualmente vamos a ser vivificados. Eso significa vivir en el Espíritu, eso significa ser espiritual, porque muchas veces confundimos ser espiritual o vivir en el Espíritu porque tal vez nos emocionamos ante una prédica, porque tal vez nos emocionamos ante una alabanza, que eso es bueno, es bonito, ¿cierto? Es una instancia que podemos disfrutar de tener una comunión con Dios, pero en sí, lo más profundo que lleva esta palabra de ser vivificado en el Espíritu y que nuestra carne muera, habla de que empezamos a hacer morir lo terrenal en nosotros, hacemos hacer morir las obras de la carne y comenzamos a vivir con el fruto del Espíritu. Eso significa que hacemos morir lo terrenal y que comenzamos a ser vivificados.
no significa que necesariamente vamos a hablar en lengua solamente, o vamos a danzar de gozo, como es algunas de las manifestaciones que vemos en alguna iglesia, que son cosas buenas, que muchas veces son necesarias dentro de una iglesia, pero no lo es todo. No es en esencia el fin de vivir en el Espíritu, sino que en esencia el ser lleno del Espíritu de Dios, el ser vivificado por su Espíritu, habla de una vida en obediencia y en sujeción a Dios y a su palabra. A eso hace referencia. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Acá hay algo que es teológicamente un poco más profundo. Entendamos nosotros que sin Cristo somos esclavos, somos prisioneros, estamos en una cárcel espiritual. Entendamos primero y partamos por eso. Ciertamente que el sacrificio de Cristo y el mensaje de Cristo trae libertad, trae salvación. Eso no lo podemos cuestionar. Yo creo que de hecho tenemos que gozarnos porque escuchamos del mensaje de Cristo, por su sacrificio, ¿cierto? Por su mensaje que llegó a nosotros, que nos sacó de muerte a vida. Pero también hace referencia esta palabra a que antes de Cristo los hombres morían, los que morían con fe, los que morían en Dios, los que morían creyendo firmemente en las promesas de Dios, no tenían la posibilidad de tener una comunión con Dios o irse con Dios. Si usted lo quiere llamar cielo o el paraíso, ¿cierto? Sino que estaban en un lugar de descanso. Cuando Jesús enseña sobre el rico y Lázaro, que tal vez usted alguno ha escuchado, no sé si alguno de los hermanos se sabe esa historia, que la pueda resumir. David, mi hermano Leonel, sobre el rico Lázaro, antes de continuar. ¿Alguno de los hermanos? La Andrea, David. ¿Quién se acuerda, o mi hermano Leonel, sobre el rico y Lázaro? Cuénteme, hermano Leonel. Lo que pasa es que el micrófono lo está dirigiendo David. ¿Me escucha bien? Sí, ahora lo escuchamos bien. Consulta sobre la historia de David y Lázaro. De Lázaro y... La decisión de este año de postergarlo, el rico y Lázaro, y la necesidad de priorizar recursos del Estado en otras áreas más urgentes. El rico y Lázaro. Cuando Lázaro le dice, manda a mi hijo que juegue la punta del dedo y venga y refresque mi lengua. Eso es el rico y Lázaro. Sí. ¿Sí? Es una historia conocida por todos nosotros. Sabemos que el rico sufrió mucho. Asesinar a una joven japonesa con quien mantuvo una relación. Sí, el rico, ¿cierto? Era un hombre que tenía todos los bienes, tenía todos los tesoros. Sufrió, ¿sí? Y que después de haber gozado la tierra, él le pedía al pobre que fuera a equivocar a su vida para contarle, porque estaba desesperado, estaba viviendo un tormento. Lázaro los males. Ahora Lázaro era vivificado y él era atormentado. Claro, justamente como vivió con todos los bienes, con todos los lujos de la tierra, y Lázaro no, ¿cierto? Sufrió, padeció, y Dios tuvo misericordia y lo salvó. Obviamente, además de ser pobre, en lo terrenal había una pobreza espiritual en Lázaro, y que la reconoció ante Dios, por supuesto, y Dios le dio de su gracia, lo salvó, ¿cierto? Y el rico no. Y en esa historia nosotros podemos ver dos espacios. Uno, un lugar de tormento, y otro, un lugar de descanso para aquellos que morían en Cristo, ¿ya? O en la fe, en definitiva, porque hasta ese momento no había venido Cristo. Todas las personas que murieron antes de la venida de Cristo, pero que eran hombres y mujeres de fe, que fueron muchas generaciones, contemos desde Jesús hacia atrás, tenemos
a las generaciones de los profetas, tenemos a David, tenemos a Moisés, tenemos a José, Jacob, Isaac, Abraham, Noé, Adán y Eva, ¿cierto? Partamos desde ahí. Hombres y mujeres de fe, ¿cierto? Que querían tener comunión con Dios, pero producto de su propio pecado, de su propia rebelión que parte con Adán y Eva, no podían tener esa comunión. Pero sí había una esperanza de que en algún momento podrían alcanzar nuevamente esa comunión con Dios, esa relación con Dios, el volver a reencontrarse con Él. Estaba esa esperanza en la palabra de que vendría, ¿cierto?, de la simiente del hombre y la mujer, vendría un Salvador, un Cristo, que nos traería nuevamente la unión entre Dios y el hombre. Y todos aquellos que murieron antes de Cristo, pero en fe, estaban esperando el cumplimiento de esa promesa. Cuando Cristo viene al mundo, se revela al mundo, se muestra al mundo y cumple su propósito de pagar el precio por los pecados, viene también el cumplimiento de la promesa que por medio de su sacrificio y por medio de él, el hombre nuevamente puede tener comunión con Dios. Nuevamente puede tener un encuentro con Dios. Nuevamente puede recuperar la imagen de Dios en el hombre. ¿Ya? Pero antes de eso, solamente podían los que habían muerto en Cristo o en fe, en realidad, porque como les digo, hasta ese momento solamente estaba la esperanza de la venida de Cristo. Solamente. Esas personas descansaban, dormían en el seno de Abraham, que sale en la historia de Lázaro. Entonces, cuando la palabra dice que bajó a las profundidades y predicó a los cautivos, ¿cierto? Y por eso aquí lo dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Ahí vemos, ¿cierto?, cómo hace referencia también a Noé, cómo hace referencia a las generaciones antiguas que murieron creyendo, como también otras generaciones murieron prácticamente sin Dios, como fue la generación de Noé. Pero había muchas generaciones, muchas personas que sí murieron en fe y estaban esperando el cumplimiento de la promesa que fue hace más de 2000 años atrás, cuando Cristo vino, paga el precio, ¿cierto?, y abre las puertas, se rompe el velo, dice la palabra, se rompe el velo del templo y abre las puertas, que nosotros hoy día podemos estar hablando de esto, que hoy en día nosotros tengamos la esperanza de salvación, o que hoy en día, ¿cierto?, tengamos la certeza y la confianza de que Dios, ¿cierto?, nos regala el perdón, la salvación y la vida eterna por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la reconciliación, por medio de su sacrificio, ¿ya? Todas aquellas personas que estaban esperando esta promesa, que estaban en el seno de Abraham, en las profundidades de la tierra, al Cristo, al estar en la cruz y al morir su carne, espiritualmente él baja a las profundidades de la tierra y le entrega ese mismo mensaje que nosotros hemos escuchado, ese mismo mensaje que escucharon los discípulos, se lo entrega a aquellas personas que estaban ahí esperando, que estaban ahí en el seno de Abraham, y por supuesto ellos entendieron que era la promesa, que se cumplía la promesa del Cristo que había venido a pagar el precio de nuestra salvación, de nuestro rescate. Y la palabra dice, creo que sigue diciendo, que se llevó cautiva la cautividad, si no me equivoco, en Efesios, a los que estaban ahí cautivos, se los llevó junto a él ante el Padre, dice la palabra. Entonces, esa esperanza, ese rompimiento del velo abre las puertas que hoy día tenemos nosotros abiertas par en par para volver a tener comunión con Él. Si en el tiempo de Noé, donde toda una generación se perdió, solamente 8 creyeron, esto no es de multitudes, hermano. A veces desearíamos que muchos, ¿cierto?, creyeran. A veces desearíamos que muchos siguieran a Cristo. Pero lamentablemente esto es de poco. Es solamente para aquellos que han creído como usted, como yo, ¿cierto? Y que en los tiempos de Noé solo 8 personas de una generación gigantesca. Imagínense que
una realidad como la que hoy día vivimos. ¿Cuántos billones de personas somos? Muchas personas. Pero solamente 8 creyeron. Solamente 8 confiaron en Dios y fueron salvas. Pero Dios le ha placido, ¿cierto?, a que nosotros estemos también en esta generación dentro de aquellos que hemos creído. Y eso tiene que traer gozo, tiene que traer paz a nuestras vidas. Dice, 8 fueron salvas por el agua, dice. Y ahora hace la analogía también, que el bautismo que hoy día nosotros hacemos, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora, nos salva. Dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Ya? Hoy en día nosotros hemos creído, hemos seguido a Cristo, y una de las manifestaciones más claras de creer en Jesús y de seguirle es que nosotros nos bautizamos. ¿Ya? Así como el agua en los tiempos de Noé fue la que purificó la tierra de la maldad, hoy en día tal vez el agua de nuestro bautismo no quita el pecado en sí, pero sí muestra una voluntad, muestra una decisión, muestra un compromiso de seguir a Cristo, un compromiso de buscarle a Él, un compromiso de estar, ¿cierto?, alineado con Él, en su espíritu, buscando una buena conciencia ante Dios, dice la palabra. Dice, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, o sea, no cumpliendo lo que pasó en los tiempos de Noé, que el agua fue la que purificó. Tal vez el agua del río no nos va a limpiar de nuestros pecados, sino que ese acto de fe que nosotros hacemos en Cristo nos purifica, nos limpia en el hecho de que nosotros decidimos de todo nuestro corazón agradar a Dios, de tener una buena conciencia, ¿cierto?, con Dios, para Dios. Y entendíamos y hablábamos en el discipulado anterior que una buena conciencia es tener un conocimiento pleno del amor de Dios, de tener un conocimiento pleno, ¿cierto?, de lo que Dios quiere para nosotros, ¿ya?, de lo que Él anhela para nosotros. Entonces, cuando usted y yo entregamos nuestra vida al Señor a través de creer en Él, de arrepentirnos y de bautizarnos, que es un paso esencial, hermano, no porque sea para salvación, no porque usted tenga que hacerlo como un requisito, como un dogma, como una tradición. El bautismo es una decisión, y es una decisión racional, es una decisión que usted toma siendo una persona adulta, es una decisión que usted toma consciente y entendiendo lo que usted hace. El bautismo es un acto de fe, un acto racional, un acto donde usted decide agradar a Dios, donde usted desea con una buena conciencia, o sea, con conocimiento de Dios, con entendimiento que lo está haciendo para renunciar a su vieja vida, para sepultar a aquel viejo hombre y renacer una nueva vida con Cristo. ¿Ya? Así como pasó antiguamente con la humanidad, que fue sepultada bajo el agua, pero hubieron 8 salvos que vivieron esa purificación por las aguas. Es lo mismo este bautismo, donde nosotros sepultamos a este viejo hombre, sepultamos a esta vieja naturaleza para renacer una nueva vida con Cristo. O sea, hacemos morir lo terrenal. Entonces, el bautismo, sí o sí, hermano, es un acto consciente, es un acto con conciencia de lo que está haciendo. No vamos a entrar en detalle en lo que hacen alguna iglesia evangélica u otras denominaciones que bautizan niños. Obviamente nosotros no lo hacemos porque entendemos que no tiene sentido bautizar un niño, porque un niño no sabe lo que está haciendo. Lo podemos presentar a Dios, dedicarlo a Dios como lo hacemos nosotros. Bien, eso enseña la palabra. Pero sí, usted siendo una persona adulta, o ese niño cuando crezca, se va a dar cuenta y va a decidir: chuta, mi vida ha sido lejos de Dios, mi mente, mi corazón ha estado lejos, perdido, y a lo mejor he hecho cosas malas de las cuales me arrepiento, y quiero hacer un compromiso con Dios, quiero seguir a Dios bajo mis pensamientos, bajo
la dirección de Dios bajo mi decisión. A eso me refiero. Yo decido servir a Dios, yo decido agradar a Dios, yo decido seguirle, un compromiso. Es ahí cuando es efectivo y es un cambio espiritual que viene por medio de la palabra y del Espíritu de Dios, ¿cierto?, en nuestras vidas, cuando el bautismo trae salvación. Ahí trae salvación el bautismo cuando la persona decide de todo su corazón agradar a Dios y a través del bautismo, ¿cierto?, dedicar su vida al Señor. A pesar de las faltas, a pesar de la prueba, a pesar de que nos equivoquemos, hermanos, porque el bautismo no va a quitar el pecado de su vida. El bautismo no lo va a lavar de la maldad. El bautismo lo que hace, ¿cierto?, es fundar las bases de su vida en Cristo. Tal vez nos vamos a volver a equivocar, tal vez vamos a caer, pero la conciencia o el conocimiento que tenemos que tener acerca del compromiso y de la decisión que tomamos con Dios nos va a ayudar a levantarnos nuevamente. A lo mejor vamos a caer, a lo mejor vamos a volver a pecar, pero la conciencia de Dios, el conocimiento de Dios que queda en nuestro corazón por la decisión que tomamos nos va a ayudar a levantarnos, ¿no? Y nos va a ayudar porque el Espíritu de Dios, ¿cierto?, está en ustedes, está en mí. Y si nosotros clamamos al Señor, Él nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a restaurar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido, ¿cierto?, sepultar nuestra vieja humanidad, nuestra vieja manera de vivir, que a veces vuelve a aflorar, tal vez, a veces vuelve a aflorar ese viejo hombre, esa vieja mujer en algunas malas actitudes, algunos malos pensamientos, algunos malos actos, ¿cierto? Pero ya está condenado a morir ese viejo hombre, esa vieja mujer. Solamente depende de que usted y yo nos aferremos al Señor y le pidamos ayuda, ¿cierto?, para que eso muera en nosotros. Y ese es un proceso que vive usted y el Señor. Y tenemos que confiar en Él. Y esa esperanza tenemos porque Cristo murió en la cruz, pero venció a la muerte, venció la maldición de la muerte y resucitó. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. A Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermano, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, usted dirá, esto está fuera de control. Aquí mismo en Los Ángeles, no sé qué está pasando, pero hay no sé, un espíritu de muerte tal vez, donde hay mucha violencia, hermano. Yo no recuerdo en todos mis años de vida ver tanto que está pasando. Hay muerte todos los días, mataron acá, mataron a otro, que no sé, un asalto aquí, una cosa allá, un choque aquí, es una cosa fuerte que está pasando en Los Ángeles, y que está pasando en el mundo con esto de la pandemia y todo lo demás. Pero hermano, usted y yo podemos desesperarnos, buscarnos y pensar, ¿está todo fuera del control de Dios? No. A pesar de que Dios permita cosas, es Él el que tiene toda autoridad, todo poder sobre la tierra. Y en Él tenemos que estar confiados, tranquilos, ¿cierto? Que si usted ha tomado una decisión de renunciar a su vieja vida y de hacer morir lo terrenal en usted y ser vivificado en el Espíritu de Dios, créame que el Señor le va a ayudar, que el Señor lo va a guiar y va a fortalecer su vida. Oramos al Señor. Padre bueno, gracias le damos por haber compartido, Señor, haber podido escuchar su palabra, haber sido edificado, Señor, por medio de ella. Bendiga la vida de mis hermanos, de cada uno de ellos, Señor. Fortalézcales, Señor, ayúdenles, Padre. Ayúdenos a cada uno de nosotros, Señor, porque muchas veces somos débiles, te fallamos, Señor. Nos cuestan muchas cosas, Señor, pero en usted está nuestra confianza, Señor. Ayúdanos a retomar esa promesa cuando nos entregamos a usted en el bautismo de hacer morir lo terrenal, Señor. De que ese viejo hombre vuelva a esa sepultura, Señor, y que seamos vivificados en tu espíritu, Señor. Ayúdenos a usted, y si alguno no ha hecho esa decisión de rendir su vida, también ayúdele, Padre, para, Padre, aceptar, reconocer nuestra necesidad de usted, y que esa vieja manera de vivir, ese viejo hombre muera, Señor, y que renazcamos una nueva vida en Cristo, una nueva esperanza, Señor. Bendíganos, Señor, restáurenos, Padre, y fortalézcanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermano, Dios te bendiga, David. Por favor, libera los micrófonos para que los hermanos se puedan saludar, se puedan despedir. Dios bendiga a mi hermana Catherine,
Muchas bendiciones, fuerza, ánimo, que el Señor esté con usted, con su familia. Dios bendiga a mi hermana Rosa, que no alcanzó a leer. Le vamos a pedir a nuestro hermano ahí, que cuando nos toque la lectura, libere el micrófono de mi hermana Rosa para que pueda leer, ¿cierto? Muchas gracias, ¿cierto, hermana Rosa, por su apoyo siempre, así que Dios les bendiga, junto a Cristian, bendiciones, Cristian, mi hermana Rosa, a mi hermano Claudio, a su esposa, ¿cierto? A sus hijos, Dios les bendiga. Se ven bonitas ahí en la pantalla, toda la familia. Ojalá podamos, ¿cierto? La mayoría que pueda estar así en familia me gusta, se ve bonito, así que Dios les bendiga. A mi papá, que está por ahí con el nombre de mi hermana, está con el celular de mi hermana, está acostadito el viejito, así que Dios te bendiga también. Mi hermano Leonel, que está por ahí, con su esposa, me parece. Sí. Le bendiga, hermano Leonel, muchas bendiciones. Sí, David, con Andrea, Dios les bendiga mucho. Y a todos, Sí. el Señor les fortalezca, ¿cierto? Nos guarda, así que salúdense, despídense. Un saludo a todos los hermanos y bendiciones para todos, ya que no los vemos, estamos orando unos por otros y otros por uno. Así que amén. Amén, amén, hermana Rosa, amén. 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 Saludos. Hermano Leonel. Sí, pastor. Sí, pastor. Sí. Mi hermano Bendiciones. Leonel,